Otro sábado estamos reunidos nuevamente, sabiendo de que Dios tiene algo para nosotros, sabiendo de que Dios cada sábado hace un alto para nosotros. No un alto de dejar de sustentar el universo, sino un alto en el tiempo que yo no entiendo bien cómo es el alto que hace Dios, pero eso dicen los 10 mandamientos, que Él reposa para nosotros. Y nosotros reposamos para Él. Nosotros nos alimentamos de Él en esta mañana. Y quiero recordarles, estamos en el fin de una etapa en la iglesia de Forest City, en el comienzo de otra, porque el miércoles vamos a tener nuestra campaña de énfasis espiritual de la segunda mitad de año, que va a estar el pastor Roger Hernández con nosotros. Así que cada uno de ustedes que está escuchando, si quiere participar y quiere acompañarnos, por favor, el miércoles a las 7:30. Y compartan eso con algún amigo, porque estamos seguros de que se van a sentir beneficiados aquellos amigos que invitemos para escuchar la palabra de Dios. Vamos entonces ahora a tener una oración para comenzar el tema de esta mañana. Querido Señor que estás en el cielo, venimos con reverencia delante de ti, con cierto temor, no por tu presencia, sino un temor porque tenemos que predicar tu palabra. Y no somos capaces para ello. Somos seres pecadores. Pero te pido, Señor, que tú cumplas tus promesas en nosotros. Y a mí que voy a exponer tu palabra, me limpies con la sangre de Jesús, con la vida de Jesús, me cubras, me des tu Santo Espíritu. Y a aquellos que van a escuchar, también les des el entendimiento, la iluminación de tu Espíritu para que escuchemos aquello que tú quieres que escuchemos. Para que tomemos decisiones que nos acerquen más a ti y cumplir el plan que tú nos has asignado. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy vamos a comenzar leyendo, vamos a ir al Evangelio de Juan. Y todavía no tengo el PowerPoint aquí, y tengo hoy todos los versículos en el PowerPoint, así que espero que no haya un problema técnico, que no está, ahí está, pero no está apareciendo atrás, pero entonces no hay problema, con esto podemos avanzar. El título de hoy es Pongámonos de acuerdo. Y espero que realmente al finalizar el tema podamos estar de acuerdo en algunas cosas. Y vamos a comenzar con un pasaje que registra la oración que Jesús hizo por sus discípulos, que está en Juan 17, 20 al 21. Es una frase muy conocida, una oración muy conocida, y mucho se ha predicado sobre esto. Dice así: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y es importante lo que dice aquí Jesús. Lo que dice Jesús es que Él quiere que nosotros seamos uno, pero antes de eso dice que Él le ora al Padre por los discípulos, por esos 12 discípulos que Él había elegido, pero en esa oración estamos incluidos nosotros, porque Él está orando allí por todos los que creerán en mí, por el mensaje de ellos. Y nosotros hemos creído en Jesús gracias a que esos 12 discípulos creyeron en Jesús y predicaron. Y es así que por 2000 años esa predicación ha llegado a cada uno de nosotros. Y en esa oración estamos incluidos todos aquellos que creemos en Jesús. Pero Jesús pide para que nosotros seamos uno. Y lo interesante es que cuando nosotros seamos uno, dice Jesús, entonces la gente creerá que Él fue enviado por el Padre. La mejor campaña evangélica que nosotros podemos hacer es que estemos unidos. Cuando dice un grupo está unido, entonces la gente va a creer que Jesús fue enviado. Hasta que no haya unidad, la gente no puede creer que Jesús fue enviado por Dios. Entonces aquí tenemos algo muy claro que lo estableció Jesús. Y espero que todos estemos de acuerdo. El propósito de Dios para su iglesia es la unidad.
El propósito de Dios para su iglesia es la unidad. Ahora, no necesitamos ser demasiados suspicaces para darnos cuenta que el cristianismo posiblemente hoy esté más desunido que nunca. El cristianismo está desunido. Y la pregunta que muchas personas se pueden hacer es ¿por qué hay tantas iglesias si hay un solo Cristo? Y es una pregunta válida. ¿Por qué hay tantas iglesias si hay un solo Cristo? Y entonces la gente dice, no, lo que pasa es que hay un solo Cristo, pero cada persona interpreta la Biblia a su manera. Y sí puede ser, pero ¿saben qué? Hoy yo quiero demostrar que la razón por la cual hay tantas iglesias cristianas no se debe a que interpretamos la Biblia de manera diferente, sino que se debe a otra cosa. A otra cosa. Y Jesús mismo lo va a explicar, yo no tengo que explicarlo. Jesús mismo lo va a explicar en esa oración. ¿Por qué? Porque la oración de Jesús sigue diciendo, les he dado la gloria que tú me diste. Ahora Jesús está hablando con los discípulos. Dice, les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. O sea que Jesús a los 12 discípulos le dio la gloria que su Padre le dio para que ellos sean uno. Y hago una pregunta, ¿cuál es la gloria que Jesús recibió del Padre? ¿Cuál fue la gloria que Jesús le mostró a los discípulos que era la gloria del Padre? Y acá muchas veces nosotros entendemos que gloria es un resplandor. Y nosotros no vamos a ver nunca, salvo en el monte de la transfiguración, de que Jesús resplandece. Jesús va caminando con los discípulos siempre como un humilde carpintero. Sin embargo, mientras caminaba con los discípulos como un humilde carpintero, les estaba dando la gloria del Padre. ¿Qué es la gloria del Padre? La gloria del Padre es el carácter de Dios. Jesús vino a mostrar quién es Dios. Y dice que cuando nosotros conozcamos a Dios a través de Jesús, entonces vamos a ser uno. Si es que no somos uno, es porque hemos conocido a Dios a través de otras cosas. Hemos conocido a Dios a través de una iglesia, hemos conocido a Dios a través de la sociedad, hemos conocido a Dios a través de lo que nos dijeron nuestros padres, pero no hemos conocido a Dios a través de Jesús. Cuando conocemos a Dios a través de Jesús, entonces el resultado es unidad. Y sigue diciendo Jesús, yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Dice que Jesús está en ellos y que Dios el Padre está en Jesús. ¿Quién es el que está? ¿Cómo está Dios el Padre en Jesús y cómo Jesús está en nosotros? Eso se llama Espíritu Santo. Jesús era lleno del Espíritu y a través del Espíritu le mostró a los discípulos quién era el Padre. Y los discípulos estaban llenos del Espíritu y esos los conectaban con Jesús. Pero dice que entonces, cuando ellos gozan de esa unidad perfecta, el mundo sepa que tú me enviaste y que amas. ¿Qué es lo que muestra? ¿Cuál es la gloria del Padre? La gloria del Padre es mostrarnos que Él nos ama incondicionalmente. Jesús vino a mostrar que Dios, el Padre, es amor. Y dice que cuando nosotros entendamos que el Dios que refleja a Jesús es el mismo Padre, entonces vamos a estar unidos. Y sigue diciendo Jesús, Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Fíjense en lo que se centra Jesús. Jesús se centra que la unidad de los discípulos está en entender que ellos vean que el Padre amó a Jesús y que entonces Jesús, al mostrarles amor a ellos, quiere decir entonces que el Padre los ama. Y no solamente eso, Jesús dice, mira Padre, yo sé que pronto voy a ir a estar contigo. Yo te pido que mis discípulos vayan conmigo para que tú veas cómo me amas. Ver cómo Dios ama es un espectáculo. Ver cómo Dios ama a Jesús es un espectáculo tremendo y dice que eso es lo que Jesús quiere, que sus discípulos vean cómo el Padre amó a Jesús, para que entendamos entonces cómo el Padre nos ama a nosotros. La esencia de la unidad es cuando descubrimos a un Dios de amor que se revela a través de Jesús. Y cuando entonces no descubrimos a ese Dios de amor, quiere decir entonces que como resultado no va a haber unidad. Y sigue diciendo Jesús, oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste.
yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Qué interesante. Dice que Jesús acá dice que el mundo no lo conoce, pero los discípulos saben que Jesús fue enviado por él. Yo te he dado a conocer a ellos, yo les he mostrado tu amor a ellos y seguiré haciéndolo. ¿Por qué? Porque todavía Jesús, a pesar de que les había mostrado el amor del Padre, todavía no les había mostrado tanto, porque todavía los discípulos no habían pasado por la cruz. En la cruz de Jesús los discípulos vieron la gloria del Padre. En la cruz de Jesús los discípulos vieron el amor incondicional del Padre. Cuando Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, se dieron cuenta que el perdón de Dios va hasta lo más profundo, va hasta al pecado, alcanza al pecado más sucio, alcanza a la traición más grande. Y entonces cuando ellos entiendan esa gloria, dice que Dios, Jesús estará con ellos a través del Espíritu. Es el amor de Dios lo que nos une. Y no hay otra cosa. Pero para conocer el amor de Dios tengo que tener una experiencia con Cristo. No puedo conocer el amor de Dios simplemente por una frase. Tengo que conocer quién es Jesús. Tengo que estudiar la vida de Jesús. Y por eso Jesús es tan importante. Entonces la pregunta es, ¿por qué el cristianismo está tan desunido? Y de acuerdo a lo que leemos aquí, el cristianismo está desunido porque no ha conocido el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el cristianismo ha hecho de Jesús un Dios bueno, y al Padre como si fuera el malo, que Jesús se pone entre la ira del Padre y nosotros para cubrir la ira del Padre porque está enojado, está ofendido con nosotros. Entonces, eso produce desunidad. Cuando nosotros no conectamos a Jesús con el Padre, eso es politeísmo. Estamos creando dos dioses. No, la unidad de Jesús con el Padre quiere decir que Jesús vino a mostrar quién es el Padre y es la esencia del Padre. Por lo tanto, con lo que Jesús hacía aquí en la tierra, reflejaba todo lo que Dios hace en el cielo. Y por eso no hay un Dios Padre airado en el cielo, porque nunca vemos a Jesús airado aquí en la tierra. Por lo tanto, no hay un Dios que condena el pecado, que condena al pecador en el cielo, porque Jesús nunca condenó al pecador aquí en la tierra. Hasta que no conectemos a Jesús con el Padre, no vamos a estar unidos. Hasta que no conectemos a Jesús con el Padre, no vamos a poder predicar el Evangelio de la Biblia. Ese es el mensaje, eso es lo que nos une. Conectar a Jesús con el Padre. Entender que el Padre y Jesús estuvieron unidos. Y cuando entendemos eso, entonces nosotros comenzamos también a estar unidos entre nosotros. Es la revelación del Padre a través de Jesús que hace la diferencia en la vida. Y esto va a parecer demasiado radical, pero tú tienes problemas psicológicos. ¿Qué necesitas tú? Es una revelación del Padre a través de Jesús. Y tus problemas psicológicos se van a solucionar. Tú tienes problemas en el matrimonio, tú necesitas una revelación del Padre a través de Jesús. Y si tú conectas a Jesús con el Padre y crees en esa revelación, eso va a tener un efecto sanador en tu vida. Eso va a provocar unidad en tu matrimonio. Yo no sé si estoy siendo demasiado claro. Y parece que esto puede ser tan sencillo, puede ser. Entonces yo estoy trabajando en vencer mis problemas, en tratar de solucionar mis problemas psicológicos. Y ahí está la cosa. Hoy te quiero decir una buena nueva. Ahí está la solución. Conocer al Padre a través de Jesús. Y conocer que el Padre y Jesús te aman. Y cuando tú crees en el amor de Jesús y del Padre, eso repercute en ti y tú puedes empezar a amar a los que están alrededor tuyo. Y como resultado, entonces, las personas que aceptan ese amor forman parte de la iglesia y al formar parte de la iglesia forman parte de una iglesia unida. Esa es la unidad de la cual habla la Biblia. Y quiero leerte del apóstol Pablo, Efesios 4, 1 al 6, dice, porque acá Pablo habla de la unidad en la iglesia. Por esto yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes. Sean humildes y amables,
tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. En otras palabras, Pablo dice, si quieren estar unidos, ámense. Y entonces él compara al amor, o digamos, el terreno para que el amor crezca es la humildad, es la paciencia, es la tolerancia con otras personas. Y entonces dice, procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu por medio de la paz que une a todos. Es la unidad del Espíritu. ¿Cuándo yo recibo el Espíritu? Y eso lo dijo Jesús en la oración anterior. Jesús dijo que nosotros recibimos el Espíritu cuando vemos que el Padre amó al Hijo y que el Hijo nos amó a nosotros. Y cuando creemos en eso, recibimos el Espíritu que nos une con ese mismo amor de Jesús y del Padre. Pero cuando yo creo que el Padre es malo, que Jesús es bueno, yo no puedo recibir al Espíritu porque hay una desconexión entre el Padre y el Hijo, y entonces quiere decir que ese no es el Dios verdadero. El Dios verdadero es aquel que está en Jesús. Es Jehová uno es, dice la Biblia. O sea, Jesús, a pesar de que no entendemos bien el concepto de la divinidad, Jesús vino a mostrar al Padre, sí, son dos personas, pero es un Dios. Y el hecho de que sea un Dios quiere decir que ellos tienen el mismo carácter. No puede haber un Dios destructor, un Dios que está airado con el pecador y un Dios que viene acá para decir a Dios que no se aire porque Él ama a los pecadores, pero Dios todavía no aprendió a amarlos. No, Jesús no le enseñó el amor a Dios, sino que Jesús vino a enseñarnos a nosotros cómo Dios ama. Y por eso cuando en las iglesias encontramos a personas predicando la condenación de Dios, cuando encontramos personas predicando, que yo fui uno de ellos, quiero reconocerlo. Cuando nos encontramos predicando de que tenemos que hacer algo para que Dios nos ame, o tenemos que agregarle algo a la salvación porque lo que hizo Jesús en la cruz no fue suficiente, allí estamos predicando un Dios falso. No va a haber unidad, no vamos a tener la unidad del Espíritu. Y entonces el versículo 4 dice, hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Cuando está esa experiencia, se vive la verdadera unidad. Y después en el versículo 11, Pablo dice, y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta, que corresponde a la plena madurez de Cristo. Fíjense qué interesante, en el versículo 13 dice que Dios dio dones, pero en el versículo 13 dice que el objetivo de Dios es que todos lleguemos a estar unidos por la fe en el conocimiento del Hijo de Dios. O sea, cuando nosotros conocemos quién es Jesús, vamos a estar unidos. Cuando entendamos que Jesús vino a mostrar quién es Dios, que no hay diferencia entre el carácter de Jesús y el carácter de Dios, que Dios me ama tanto como Jesús me ama, que Jesús es el mismo que muestra, que se revela, mejor dicho, es el mismo o es la revelación plena del Padre, entonces allí vamos a estar unidos y allí el Espíritu nos va a unir. Vamos a tener edad adulta cuando entendamos el amor de Jesús. Vamos a tener plena madurez en Cristo. Allí está la unidad. Allí está la verdadera unidad. Entonces, para que en una iglesia haya unidad, lo primero que tenemos que hacer es conocer a Jesús. Y no es un conocer a Jesús doctrinal, no es un conocer a Jesús filosófico, sino es tener una experiencia con Jesús. Es conocerlo a través de la Biblia, por supuesto, pero después aplicar lo que entiendo a través de la Biblia, llevarlo a mi vida práctica y que Jesús sea real en mi vida en todos los días. Y que yo entienda que Jesús, el que muestran los evangelios, es el mismo que Dios el Padre. O sea, es el que viene a mostrarme a Dios el Padre. O sea, cuando yo siento que Jesús me ama, quiere decir que el Padre me está amando. Cuando yo creo que Jesús me ama, cuando creo que Jesús me perdona, quiere decir que el Padre me está perdonando. Cuando yo digo que Jesús me acepta así como soy, pero que me ama demasiado, me ama demasiado como para dejarme así, yo estoy diciendo que Dios me ama así como soy también. Sí, el Dios Santo ama a los pecadores.
Pero para eso entonces tenemos que predicar a Cristo. Para eso tenemos que ser pacientes, dejando que las personas voluntariamente empiecen a tener una relación con Jesús. Pero entonces ahora viene la realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué sucede en las iglesias cuando falta el Espíritu que viene por el conocimiento de Jesús? ¿Qué sucede en las iglesias cuando falta el Espíritu que viene por el conocimiento de Jesús? ¿Qué es lo que sucede? Para disimular la falta del Espíritu, en las iglesias se crean herramientas de cohesión que den la sensación de unidad, tan siquiera en las formas. O sea, cuando no está el Espíritu, entonces no hay unidad. Pero entonces para suplir esa falta de unidad, ya que Jesús dijo que todos van a creer que somos sus discípulos y estamos unidos, entonces para suplir esa falta de unidad se crean herramientas de cohesión que afectan a las formas, pero que no tienen nada que ver con la esencia, pero de esa manera nos engañamos y pensamos que estamos cumpliendo la oración de Jesús de que vamos a estar unidos. Pero justamente cuando hacemos eso nos dividimos más. Y es por eso que la iglesia cristiana está desunida, porque hemos perdido el Espíritu. Porque en realidad lo que más necesitamos, como decía Pablo, es humildad. Lo que muestra a Dios es que Dios es amor, pero Dios es amor en humildad. Por eso Jesús podía venir a mostrar quién es Dios, el Dios creador, todopoderoso, el sustentador del universo. Podía venir a mostrarlo disfrazado de un humilde carpintero. Díganme si Dios no es humilde. Pero cuando falta ese conocimiento de Cristo que me muestra el Padre, entonces tengo que suplir esa falta de unidad de otras maneras. ¿Y cuáles son las herramientas que crean las iglesias para poder disimular la falta de unidad? Y voy a nombrar algunas estrategias, son 3 nomás para mí, que son muy importantes. La primera estrategia que crea una iglesia es la centralización jerárquica. Cuando no se predica a Jesús, la gente se desune. Y como la gente que se desune, hay que ver cómo la mantenemos. Entonces hay seres humanos que comienzan a exaltarse por sobre otros seres humanos y empiezan a decir que todas las personas tienen que seguir lo que dice ese grupo de gente chiquita. La gente que se cree poderosa. Y quizás están diciendo, hay que seguir a Jesús, pero lo obligan a Jesús. Y por eso se crea una centralización jerárquica. Las iglesias se hacen jerárquicas cuando dejamos de levantar a Jesús, cuando dejamos de conocer al Padre a través de Jesús. Es impresionante. La revelación de Jesús tiene un efecto. Si yo no recibo la revelación de Jesús, que la aplico al Padre, eso tiene un efecto en cómo veo a la iglesia. Entonces nosotros encontramos, por ejemplo, iglesias locales donde la junta de iglesia allí están los poderosos de la iglesia. Y la junta de iglesia se reúne como si se reúnen en cuartos cerrados, así nadie tiene que escuchar. O sea, ellos son los que manejan los secretos de todos porque no todos tienen la capacidad de entender lo que se dice en la junta. Y lastimosamente en esa junta lo que no puede entender la mayoría es que lo único que hacen es chismosear. Porque eso hacen las juntas que se creen poderosas lo que hacen es rebajar a otras personas, controlar a otras personas. Eso, o sea, es algo natural. Cuando no conozco al Dios de la Biblia, cuando no conozco al Dios que se reveló como un humilde carpintero, entonces comienzo a poner al hombre en plataformas y empiezo a predicar un Dios que no existe, un Dios jerárquico. Sí, porque hablamos de Dios, decimos seguir a Dios, decimos estar en la iglesia de Dios y al final ponemos a la iglesia como una plataforma entre Dios y los hombres. Y hacemos a la iglesia como intermediaria de Dios. No, no es así, no es así. Jesús es el intermediario de Dios. Y según lo que dice la Biblia, cuando conocemos a Jesús, Jesús habita a través del Espíritu en el corazón de todos los creyentes. Porque la iglesia del Nuevo Testamento ya no necesitamos un templo, el templo somos nosotros. Eso lo dice el Nuevo Testamento. Tú eres el templo, yo soy el templo. Y dejo que el Espíritu obre en mí. Y entonces me conecto con el Padre. Y ya no necesito que gente me diga lo que tengo que hacer, porque Jesús me lo dice a través del Espíritu. Y yo sé que cuando digo esto hay gente que le empieza a temblar las rodillas. Porque dicen, ¿cómo? Entonces cada uno va a hacer lo que le parece. Y sí, ¿y quién eres tú para decir que el otro tiene que hacer lo que a ti te parece? ¿Quién eres tú? Dime, ¿quién eres tú? Ah, no, es que la gente no entiende. Así decían los fariseos de los Galileos, ¿se acuerdan? Tú no entiendes, tú no entendiste quién es Jesús.
Tú no entendiste del poder que tiene el Espíritu, del poder que tiene la revelación de Jesús. Y cuando Jesús se revela a una persona, esa persona se llena de vida y se transforma en templo de Dios, donde Jesús es la cabeza. Y la iglesia está formada por todos aquellos en quienes habita el Espíritu. Pero cuando no predicamos a Dios, a un Dios verdadero, cuando no predicamos a Jesús, entonces la iglesia se llena de prosélitos que no saben a quién siguen. Entonces necesitan una jerarquía que les diga qué es lo que hay que creer, cómo hay que hacer las cosas, cómo... Y se centraliza todo. ¿Se acuerdan Babilonia? ¿Cuál era el problema de Babilonia? Si ustedes analizan, y si quieren después sigan los estudios que estamos haciendo de Apocalipsis, que en los miércoles de noche a las 7:30, pero vamos a estudiar eso, que Babilonia, el problema de Babilonia es que Dios quería que todos estén esparcidos por todos lados en la tierra. No, Babilonia enseguida quiso centralizar y formar jerarquías. Y eso es el concepto de la bestia. Ese es el concepto que tienen las bestias que describe el Apocalipsis. Son instituciones jerárquicas que tratan de acumular el poder alrededor de personas, de seres humanos, que le enseñan a otras personas de que son más importantes que otros, que Dios se comunica mejor con ellos que con otros. Ese es el concepto, y que muchas veces no lo entendemos en las iglesias cristianas, es el concepto, por ejemplo, la iglesia institucional. Nosotros vimos que la iglesia apostólica se comienza a corromper cuando los seres humanos empiezan a ocupar el lugar de Dios. Cuando los sacerdotes o los obispos o los diáconos o los que sean, se empezaron a poner como más importantes que las personas. Y entonces empezaron a usar un vocabulario que hasta el día de hoy nos llega, después de 2000 años, un vocabulario tergiversado que no aparece en la Biblia. Empezaron a decir los laicos. ¿Y quiénes eran los laicos? Los laicos son los que no son parte del clero. Ellos no son tan importantes. Ellos no pueden entender la Biblia como nosotros la entendemos. Ellos no fueron al seminario y por lo tanto, como no fueron al seminario, ellos tienen que escuchar y nosotros vamos a decirles lo que ellos tienen que pensar. No existe clero y laicado en la Biblia. Es el ministerio o el sacerdocio de todos los creyentes. Hay funciones, sí, hay dones, eso lo dijo Pablo. Pero esos dones no son jerárquicos, son funcionales, son dones de servicio. Por eso tenemos que entender quién es el Dios de la Biblia. Porque si no estamos simplemente jugando a la iglesia y estamos en una falsedad de religión pensando que estamos en la religión correcta. Tenemos que entender quién es Dios a través de Jesús. Y cuando entendamos eso, entonces vamos a entender que el Espíritu Santo habita en el corazón de todos los creyentes y que Jesús es la cabeza de la iglesia. La segunda herramienta para generar cohesión en las iglesias, que crean las iglesias, son manuales de comportamientos y rituales. Como la gente ya no tiene el Espíritu, entonces como no tiene el Espíritu hay que empezar a decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer y en los rituales que tiene que participar. Entonces, si participa en ese ritual, es del pueblo de Dios. Si no participa en esos rituales, no es del pueblo de Dios. Si se viste así, es del pueblo de Dios. Si se viste así, no es del pueblo de Dios. Si adora de esta manera, es del pueblo de Dios. Si adora de aquella manera, no es del pueblo de Dios. No, eso es cuando falta el Espíritu. ¿Por qué? Cuando tenemos el Espíritu, nosotros no tenemos que decir cómo adorar, cómo vestirnos. Nosotros simplemente decimos, cuando la iglesia tiene el Espíritu, decimos, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y aquel que ama a Jesús, aquel que ama al Padre, cada vez que se viste para la gloria de Dios. Pero no se necesita decirle, es falda, es pantalón, es color rojo, color amarillo. No, cada uno se viste porque tiene el Espíritu y el Espíritu le va a decir cómo tiene que vestirse. Porque la iglesia es una iglesia que Dios nos dio, o sea, Jesús nos dio capacidad de pensar porque la iglesia somos nosotros. Ese fue un gran error que cometieron los misioneros. Por ejemplo, fueron a países tropicales y les enseñaron que para ir a la iglesia hay que ponerse corbata. ¿Quién dijo que hay que ponerse corbata para ir a la iglesia? No, bueno, porque en mi país se ponen corbata. Y yo sé que hay personas, por ejemplo, que miran de otros países y dicen, ahí están sin corbatas, qué liberales que son. ¿Quién dijo que una corbata es ser liberal o no ser liberal? Son diferentes contextos. Son diferentes contextos. No, es que si yo voy a ver al presidente me voy a poner una corbata. Es que nosotros no vamos a ver al presidente cuando adoramos a Jesús. Vamos a ver a un humilde carpintero. No sé si entendiste. No, lo que pasa es que acá todos...
Claro, lógico. Y perdonen lo que voy a decir, y esto puede ser una apreciación personal, pero la persona que está trabajando todo el día y que por su trabajo le exige no vestirse de etiqueta, llega el sábado y quiere ponerse una corbata. Y está bien, póngasela. Porque el sábado para él es diferente. Pero después hay personas que trabajan de etiqueta toda la semana y llega el sábado y como quieren que el sábado sea diferente, quieren sacarse la corbata con la cual trabajaron toda la semana y quieren venir a adorar a Dios sin corbata. ¿Cuál es el problema? Ven tú con corbata y que venga el otro, pero lo que importante es que ames a Cristo y que entiendas quién es Cristo y que todo lo que hagas lo hagas para la gloria de Él. Pero nosotros no, queremos generar, y ahora decimos, no, porque yo uso corbata, todo el mundo tiene que usar corbata. Porque yo soy vegetariano, todo el mundo tiene que ser vegetariano. No, la iglesia no es así, el Dios de la Biblia no es así, Dios no obliga a nadie, Dios nos convence, nos contagia con el Espíritu y nosotros vamos creciendo voluntariamente en respuesta a lo que Él hizo por nosotros, en respuesta a su amor. Y yo sé que hay muchos que tiemblan con esto cuando estoy predicando esto. ¿Y saben por qué tiemblan? Porque reconocen que no está el Espíritu en la iglesia. Entonces, cuando no está el Espíritu, tú tienes que poner andamios. O sea, si tú quieres levantar un muerto, para un muerto. ¿Y vas a poder pararlo? No, van a tener que venir personas, vas a tener que ponerle palos para que pueda estar parado. Pero resucita un muerto y vas a ver cómo está parado, solo. Sí, cuando la iglesia no tiene el Espíritu, hay que ponerle andamios, hay que ponerle reglas, hay que ponerle esto, hay que ponerle pólizas, hay que ponerle un montón de cosas. Para entonces poder que la iglesia esté parada. Le sacamos eso y la iglesia se viene abajo, pero entonces no le saquemos, pongámosle el Espíritu a la iglesia y saquémosle eso y van a ver que la iglesia sigue caminando y mucho mejor que cuando caminaba ayudada para disimular que estaba muerta. Tenemos que volver a la iglesia de la Biblia, hermano y hermana. Dios está esperando que volvamos a esa iglesia, porque quiere que estemos unidos. ¿Cuál es la otra herramienta que para tener una sensación de unidad que han creado las iglesias? Es la formación de credos, declaraciones de fe o declaraciones de doctrina. Cuando la gente deja de leer la Biblia en una iglesia, cuando la gente ya no conoce la palabra de Dios, entonces generalmente se forman los credos, las declaraciones de doctrina o las declaraciones de fe. Que son un grupo de gente que dice, esto es lo que dice la Biblia y todos tienen que aceptar, ponen la verdad en una lata, si podríamos decir así, la enlatan a la verdad y cada uno tiene que comer de la verdad de acuerdo a lo que estudiaron esas personas. No, eso no es bíblico. Eso es otra herramienta para crear una unidad aparente, pero eso no da unidad, eso da uniformidad de gente que no piensa. Y la iglesia, de acuerdo a lo que dice Jesús, es un grupo de personas pensantes. Dios lo que hace es potencializar nuestro pensamiento individual en la iglesia. No nos quita la libertad, no nos quita la humanidad que tenemos, no, nos hizo a su imagen y Él quiere que pensemos. Pero entonces las formaciones de credos, analicen cuándo nace el primer credo en la iglesia cristiana. Fue después que la iglesia se institucionalizó, se jerarquizó, y empezaron a obligar a que ciertas personas tenían que hacer ciertas cosas y otras no. Eso fue en el siglo IV, empezó con Constantino esta cosa. Y van a ver que lo primero que empezaron a hacer fueron a hacer concilios para declarar doctrina correcta y hacer una declaración de doctrinas. Cuando la iglesia pierde el espíritu, lo que quiere es declarar las doctrinas y entonces decir, esto es verdad y así todos tienen que creer porque todos tenemos que estar unidos. Pero realmente lo que están creando es una falsa unidad, es una sensación de unidad que no existe. Es la imitación satánica de la unidad. Justamente los credos es lo que me separan. Cuando yo establezco un credo, le digo al que no cree como yo, tú estás allá. No puede haber unidad con los credos. Cuando nosotros hacemos declaraciones de doctrinas, no hay unidad, porque pienso que el que no cree como yo no tiene la verdad. Eso no es de Dios, no es de Jesús. Así no enseñó Jesús a la iglesia, no enseñó que la iglesia era así. Pero nosotros al perder el espíritu empezamos a usar estas herramientas para hacerle creer a la gente que somos iglesia verdadera o que estamos unidos. No estamos unidos nada. Es la unidad del espíritu. Entonces hay personas que dicen, no, es que todos tenemos que seguir las mismas pólizas porque si no seguimos las mismas pólizas no estamos unidos. ¿Quién dijo?
Otra falsedad. Sí, tenemos que estar unidos, tenemos que trabajar organizados, sí. Pero muchas veces, ¿quién tiene que determinar las pólizas? Es la misión la que determina las pólizas, no la póliza que determina la misión, sino que la misión, las pólizas se adaptan a la misión para poder cumplir la misión. Y cuando la misión se tiene que adaptar a las pólizas, hemos hecho de las pólizas lo más importante, quiere decir entonces que la misión ni Jesús es lo más importante. A veces estamos preocupados porque el mundo está entrando a la iglesia y decimos, ay, porque, supónganse, decimos, porque las mujeres vienen con falditas muy cortitas. Y está bien, yo no estoy de acuerdo que vengan con falditas cortas a la iglesia. Pero eso no es el mundo, esto es el mundo, que ahora entonces, porque nadie entiende nada, hay que estar controlando a la mujer si tiene que venir con faldita corta o larga. No, prediquemos a Cristo, prediquemos que Cristo se ha manifestado, que el Padre se ha manifestado en Cristo. Mostremos el amor de Dios. Y cuando mostremos el amor de Dios, las mujeres que usan faldita corta van a amar a Dios y se van a dar cuenta si tienen que usarla o no, porque tienen el Espíritu dentro. Pero yo no voy a estar diciéndoles si tienen que usarla o no. Y perdonen que hable de las mujeres, hablo de los varones también. O sea, se aplica a todos. Estas son las estrategias para crear sensación de unidad, pero nos engañan, son estrategias engañosas, que el cristianismo ha caído y por eso estamos desunidos. Fíjense lo que dice Elena de White en Light in God's Word. Dice, como pueblo estamos en gran peligro si no estamos constantemente en guardia de considerar nuestras ideas, porque las hemos atesorado por largo tiempo como doctrina bíblica e infalibles en todo punto, y medir a todos por la regla de nuestra interpretación de la verdad bíblica. Ese es nuestro peligro y sería el mayor maleficio que podría sobrevenirnos como pueblo. Ella dice que cuando nosotros declaramos una doctrina como correcta y hacemos eso como un horizonte entre la gente y nosotros, eso es la amenaza más grande que podemos nosotros tener como pueblo. O sea, nos estamos diluyendo, hemos perdido el espíritu. Y por eso cuando nació el movimiento adventista, ellos dijeron no vamos a tener credo ni vamos a tener algo que se le parezca a un credo. Nuestro credo va a ser la Biblia. ¿Qué quiere decir nuestro credo va a ser la Biblia? No es que nuestro credo van a ser las doctrinas bíblicas, no. Nuestro credo va a ser un libro. Quiere decir que todo lo que analicemos lo vamos a sacar de ahí y todos los días lo vamos a analizar, porque puede ser que lo que interpretemos esté mal. Y esto lo están leyendo en esta cita, no lo estoy inventando yo. Es que hasta que no reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos desesperadamente el Espíritu Santo, y a pesar de que tengamos el Espíritu Santo todavía vamos a ser falibles, pero no, nos encanta ponernos como dioses y decir lo que ya creímos es así. Y no hay equivocación. Entonces, el que no cree como yo no es pueblo de Dios. Mentira, no es así. No es así. Tendría muchas citas para leerles, pero no tenemos tiempo. Ahora, vamos a ver a Jesús, si es nuestro ejemplo. ¿Cómo consideraba Jesús a los que no eran de su grupo? ¿Cómo consideraba Jesús a los que no eran de su grupo? Y este versículo lo saqué porque tengo una prima que es católica. Y el lunes o el martes, no me acuerdo qué día, hablábamos por teléfono y me decía, primo, porque ella se está relacionando, o sea, nos queremos mucho y yo soy adventista, ella es católica. Y ella me decía, primo, yo no sé bien qué es lo que Dios quiere. Y le estuve orando a Dios. Y ella aparentemente me estaba diciendo que estaba orando a Dios para ver cuál era la actitud que tenía que tomar con aquellos que no eran católicos. Y Dios me reveló algo, primo, me dice. No importa dónde estemos, no importa cuál es la iglesia que estemos, lo importante es que sigamos a Cristo. ¿Tenía razón? Por supuesto que sí. Pero nosotros no decimos, si tú no vienes a mi iglesia, tú no eres pueblo de Dios. Y si tú no crees como yo creo, no eres. No. Y mi prima, yo le dije, mira, yo quiero esto. Y me dice, mira, Dios me mostró en la Biblia. Le pedí a Dios que me revele para ver si los adventistas son hermanos míos. No me lo dijo así, pero eso entendí. Si los adventistas son hermanos míos.
Y me mostró este pasaje en la Biblia. Y fíjense, Dios se le reveló a mi prima católica porque mi prima ama a Dios y lo ama de corazón. Y yo también lo amo a Dios. Pero entonces quiere decir que Dios trabaja en mi iglesia o solamente en la iglesia de ella. No, Dios trabaja en todos lados con aquellos que quieren crecer, con aquellos que quieren aceptar la revelación de Jesús a través de Dios. Perdón, la revelación de Dios a través de Jesús. Y entonces este es el pasaje que le mostró Dios a mi prima. Marcos 9, 38 al 41, dice así. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Jesús contestó, no se lo prohíban porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. El que no está con nosotros está a nuestro favor. Cualquiera que les dé a ustedes, aunque solo sea un vaso de agua por ser ustedes de Cristo, les aseguro que tendrá su premio. Ahora, los discípulos tenían la misma actitud nuestra. Y por eso los discípulos todavía no habían encontrado, no se habían pasado por la cruz y no habían visto al Dios en la cruz, no lo habían visto todavía. Entonces ellos decían, el que no está con nosotros en nuestro grupo no es nuestro. Dice, le hemos impedido que haga lo que nosotros hacemos porque no es de los nuestros. Y Jesús le empezó a decir, no, aunque no esté con nosotros, aunque pareciera que yo no los hubiera llamado, aunque yo no los conozco a ellos en el sentido que quizás Jesús nunca había hablado con ellos, Jesús consideraba a aquellos como que eran nuestros también. Porque amaban, y Jesús dice, ¿cuál es la prueba? Porque si alguien les da un vaso y los ama, es esa persona que está conmigo, esa es la persona que ha recibido la revelación de Dios. No, si Jesús viniera hoy, tendríamos muchos problemas con Jesús, porque a nosotros nos encanta decir, esta es la iglesia, somos los únicos. Si todos tienen que venir a nosotros porque si no, no se salvan. No, Dios está actuando y tiene que romper. Yo pensé mucho tiempo así. Quizás mi prima también pensó así desde su punto de vista católico. Y hoy Dios nos está diciendo a todos, tanto a ella católica, a mí como adventista, que la salvación está fuera de las iglesias. La salvación está en Cristo. Cristo atrae a todos. No importa dónde estén. Fíjense lo que dice esta cita. Cristo no reconocía distinción de nacionalidad, jerarquía o qué, o credo. Los escribas y los fariseos querían acaparar todos los dones del cielo en favor de su nación, con exclusión del resto de la familia de Dios en el mundo entero. Pero Jesús vino para derribar toda barrera de separación. Jesús vino a derribar toda barrera de separación. Los credos son barrera de separación. Y alguien puede decir, entonces hay que creer en cualquier cosa. No, hay que creer que Dios se revela a través de la Biblia y hay que primero descubrir quién es Dios a través de Jesús. Y una vez que descubramos quién es Dios a través de Jesús, el Espíritu Santo que va a estar viviendo en nosotros nos va a ir llevando a toda verdad. Y en esa verdad vamos a estar unidos, porque no la dijo yo, no la dijo la comisión de mi iglesia, no la dijeron los teólogos de mi iglesia, no la dijo el sacerdote, no la dijo el pastor, la dijo el Espíritu a través del estudio de la Biblia. Ah, no, pero pastor, entonces es muy riesgoso eso. Sí, justamente. La persona que no tiene el Espíritu piensa que vivir del Espíritu es muy riesgoso, porque ha acostumbrado a manipular los procesos, ha acostumbrado a servir a Dios a través de lo que le parece, pero no a través de lo que dice la Biblia. Voy a leer de vuelta esto. Dice, por su vida Cristo estableció una religión sin castas, merced a la cual judíos y paganos. No, esta es la continuación, perdón, se me pasó sola la vista. Dice, por su vida Cristo estableció una religión sin castas, merced a la cual judíos y paganos, libres y esclavos, quedan unidos por un vínculo fraternal de igualdad delante de Dios. Ningún exclusivismo influía en sus actos. No hacía ninguna diferencia entre prójimos y extraños, amigos o enemigos. Su corazón era atraído hacia toda alma que tuviese sed del agua de vida. Qué lindo ese Jesús, ese es el Jesús que me vino a mostrar quién es Dios. Jesús no ponía división, Jesús estaba abierto a todos, sabía que todos teníamos que crecer. Muchas veces encuentro personas que eso debe pasar en todas las denominaciones, que se escandalizan por si un pastor de otra denominación viene a predicar a la denominación mía. Y dicen, no, nosotros podemos ir a predicar a otra denominación, pero ellos no pueden venir porque nosotros tenemos la verdad. Es que Dios nos debe mirar en el cielo y dice, pobre gente, esta no entiende. No entendió todavía lo que yo hice a través de Jesús. No entendió que yo mandé a Jesús para que tire abajo todas las barreras.
Ahora con esto del internet ya no se escucha un solo predicador, se escuchan varios predicadores. Y mi esposa, cuando está haciendo las cosas lavando los platos o haciendo algo por el estilo, cuando yo lavo los platos también, pero ella cuando lava los platos le gusta hacer eso, o cuando está en la pieza, está escuchando a otros predicadores. Y mis hijos muchas veces se ponen celosos y dicen, ¿por qué no escuchás a papá? Y no, y el papá lo que pasa es que es su esposo, y papá tiene muchos problemas muchas veces, entonces ella puede entender mejor el mensaje de alguien que no conoce tanto que alguien que conoce tanto y conoce todos sus errores. Y por ejemplo, y voy a decir algo que quizá alguien... Mi esposa escucha al predicador Dante Gebel. Y yo no tengo tiempo de escucharlo, no porque no quiera escucharlo, como decir, yo no escucho a nadie, no. A veces lo escucho, pero no tengo el tiempo porque estoy preparando lo que yo tengo que predicar. Pero cuando vamos a caminar, ella muchas veces me cuenta lo que Dante Gebel dijo en su predicación, y yo pienso, y yo aprendo también. ¿De dónde sacamos que nosotros no podemos aprender? Que todos tienen que aprender de nosotros y que nosotros no podemos aprender de nadie. ¿De dónde sacamos que Dios actúa solamente en nosotros? ¿De dónde? No sé. No es del Dios de la Biblia, no es de Jesús. Lo sacamos de nuestra idea orgullosa, de nuestra falta del Espíritu, que creemos que somos los únicos, porque cuando nosotros no tenemos el Espíritu creemos que somos el centro. No, gracias a Dios, Dios nos dio la Biblia y nos dio una mente. Y bueno, Dios me dio la mente también por si hay un predicador que predica algo que no está correcto a la Biblia, yo puedo decir, la verdad que no estoy de acuerdo por esto y por esto, y listo. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros tenemos miedo de escuchar a otro es porque no sabemos bien qué es lo que creemos nosotros. Y ustedes no van a ver eso nunca en Jesús. Jesús nunca tenía miedo de sentarse con nadie, a hablar de Dios. No. El miedo, justamente, es el resultado de la falta de fe. Y cuando tú tienes miedo de hablar con otro porque es de otra religión, evidentemente tú no estás muy seguro de lo que tú crees. Y sí, puede ser que después te vayas con el otro, porque como no sabes lo que crees, uno te puedes ir con este mañana, con el otro. Ahora, cuando tú sabes lo que crees, eso no quiere decir que tú no vas a cambiar, sino que vas a poder analizar, esto me hace sentido con lo que Dios ya me reveló, y si me hace sentido y yo no lo había descubierto, el otro me lo puede dar también a mí. ¿Cómo podemos solucionar nuestras diferencias como cristianos? El gran problema como cristianos es que estamos desunidos, porque yo creo que todos los cristianos, hay muchos cristianos sinceros, quiero decirles algo, yo creo que en la iglesia adventista hay muchos hipócritas y muchos sinceros. Pero creo que en la iglesia pentecostal hay muchos hipócritas y hay muchos sinceros también. Creo que en la iglesia católica hay muchos hipócritas y hay muchos sinceros. Entonces la cuestión no es que yo me ponga ahora a hablar con los hipócritas. La cuestión es ver cómo con los sinceros podemos crecer todos juntos. Cómo con los sinceros nos podemos poner de acuerdo. Porque si hay un Dios, si hay un Cristo y si hay un Espíritu, entonces hay una iglesia. Ese Espíritu está viviendo en los corazones de todos los sinceros que están queriendo conocer más a Jesús, más a Dios a través de Jesús. Y sí, puede ser que hoy no sepamos todos, pero en la medida que dialoguemos, entonces vamos a seguir creciendo. Entonces alguien puede decir, pastor, está hablando de ecumenismo. No estoy, sí. Yo creo en el ecumenismo. Creo en el ecumenismo bíblico, no en el ecumenismo institucional. ¿Cuál es el ecumenismo institucional? Es jerarquías. Ponemos un grupo de iglesias que manejan todas las iglesias y entonces nos ponemos de acuerdo para hacer algo todos juntos. No, ese para mí no es el ecumenismo bíblico. El ecumenismo bíblico es cuando yo creo que las personas que se entregaron a Jesús tienen la capacidad de, en la Biblia, descubrir la verdad. Y en el diálogo nos vamos poniendo de acuerdo. Pero no hay ningún ser humano, no hay ninguna institución que nos diga qué es lo que tenemos que pensar. Que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Que sea la cabeza nuestra. Hay una sola cabeza que se llama Jesucristo. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pero cuando nosotros queremos poner hombres como cabezas, cuando queremos poner sistemas como cabezas, cuando queremos poner juntas, llámele de la denominación que quiera, y decimos porque lo dijo la junta tanto, de tal nivel, pues dijeron, eso no es de Dios, eso no es unidad, eso es uniformidad. Esa es la imitación satánica de la unidad. Y por eso debemos ponernos de acuerdo como Cristo dijo que tenemos que ponernos de acuerdo. Y fíjense cómo Cristo dijo que tenemos que ponernos de acuerdo.
Dice en Juan 16, 13 al 15, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. O sea, Jesús muestra al Padre y el Espíritu muestra al Hijo. Versículo 14 dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará dar a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. El Espíritu tomará de lo mío y se los hará conocer a ustedes. ¿Creemos eso o no creemos? Los que creen en la iglesia que está muerta, pero que le ponen andamios para que camine, no, esto les da mucho miedo, porque sienten que si dejamos lugar al Espíritu, la iglesia se cae. No, prueba. Lo que pasa es que tú no crees porque no tienes el Espíritu dentro tuyo todavía. Entonces no crees en el poder del Espíritu. Pero cuando tú predicas a Cristo, cuando predicas al Cristo, a Dios, a través de Cristo, y dejas que el Espíritu trabaje con eso, que eso lo dijo Jesús, eso va a traer unidad, eso va a traer poder. Cuando dejas, las iglesias se unen, las personas, los pentecostales y los adventistas se unen, los católicos, los pentecostales y los adventistas se unen en Cristo, se unen en el Espíritu. Y esa es la unidad que Dios quiere que tengamos al final del tiempo. La Biblia describe, y perdón, ahora voy a hacer un ejemplo práctico. La Biblia describe cuáles son las características del movimiento final. Y lo dice en Apocalipsis 14, 12, dice, aquí se verá la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. En el concepto hebreo generalmente se pone en último lugar lo que es más importante. Y entonces lo más importante es que se mantienen fieles a Jesús. Pero mantenerse fieles a Jesús no quiere decir simplemente decir, a ver qué Jesús dice y yo hago. No, mantenerse fieles a Jesús quiere decir mantenerse fieles a la revelación de Jesús. ¿Qué vino a mostrar Jesús? La gloria del Padre. Entonces, mantenerse fieles a Jesús es decir, el Jesús que muestran los evangelios es el Padre, es el mismo que el Padre. Es el mismo que el Padre. Y es fiel. Pero hay otra cosa, dice, guardan los mandamientos de Dios. ¿Y saben qué? Yo no he visto todavía un cristiano que sea sincero y que no crea en esto. Con todos los cristianos sinceros que he hablado, todos creen que hay que tener fe en Jesús y que Él es el centro de todo y que hay que guardar los mandamientos. No hay un cristiano sincero que no vea esto. Pero alguien puede decir, pero acá viene la cosita, y acá viene la cosita. Todos los cristianos creemos que hay que guardar los mandamientos, pero pareciera que hay un grupo que piensa que el cuarto mandamiento, el día que hay que guardar es el sábado y no el domingo. ¿Qué vamos a hacer ante eso? ¿Nos vamos a pelear? No. Vamos a ver qué dice la Biblia. Pero vamos a ver cómo dice Pablo, teniendo en cuenta la revelación de Jesús, teniendo en cuenta que Jesús se manifestó a través del Padre, que el Padre se manifestó a través de Jesús y que Él vino a mostrar todo con humildad y con amor. Entonces, si alguien guarda el domingo, y yo pienso que el día sábado es el día sábado, estudiemos en la Biblia qué es. Y supónganse que llegamos a la conclusión que la Biblia dice que es el domingo. Entonces yo empiezo a guardar el domingo en mi iglesia. No necesito ir a la otra iglesia para guardar el domingo, la guardo en la mía. Y no me importa si mi iglesia guardó el sábado por 170 años, yo guardo el domingo porque la Biblia lo dice. Y si tú descubres que el sábado es el día de reposo, no necesitas venir a mi iglesia, no necesitas hacerte adventista, tú ya eres iglesia de Dios. Simplemente descubriste algo más, como yo descubro de mis hermanos, de otros hermanos, otras cosas, y guarda el sábado, si es que hay que guardarlo, y si no hay que guardarlo, perfecto. Ahora, supónganse que yo tengo el diálogo con alguien, y supónganse que yo pienso que hay que guardar el sábado, y terminamos de estudiar, y al terminar de estudiar, yo pienso que hay que guardar el sábado, y él piensa que hay que guardar el domingo. Bueno, hay que seguir orando. Porque no es por un estudio bíblico que yo voy a tomar una decisión. Yo tengo que ver también que Dios corrobore con confirmaciones en mi espíritu, a través del espíritu, lo que estudié en la Biblia. Y si soy sincero, la Biblia dice que el espíritu me llevará a toda verdad.
Pero ¿por qué nosotros y yo ahora sí? Y ahora voy a nombrar, quizás haya gente de otras denominaciones que me están escuchando. Y yo hoy quiero pedirte perdón en nombre de mi iglesia, a la gente de otra denominación, porque lo vivimos todos los sábados muchas veces. Gente que, por ejemplo, se pone a escribir por el chat, que son gente de mi iglesia, y dicen, ahora aparecen pentecostales, ahora aparecen católicos, ahora aparecen esto. Perdón por esa gente que no entendió quién es Dios. Perdón, te pido perdón. Porque somos hermanos. No importa que creamos cosas diferentes, pero tenemos el mismo propósito. Y tarde o temprano, si tenemos el mismo propósito y nos basamos en la Biblia, vamos a llegar a tener la misma verdad porque el Espíritu nos va a llevar a toda verdad. Con paciencia. Quizás yo tenga que cambiar muchas cosas y es verdad, yo voy a tener que cambiar muchas cosas. Y tú también, porque no hay nadie perfecto. Lo único perfecto es Jesucristo. Y es por eso que necesitamos la Biblia. Y es por eso que quiero hacer un llamado a todos los cristianos sinceros de todos lados, para que nos pongamos de acuerdo. No desde la plataforma que yo tengo la razón, sino desde la plataforma de saber que todos podemos estar equivocados y quizás hay algo que todavía en el diálogo no lo hemos descubierto y Jesús a través del Espíritu nos va a mostrar algo nuevo, que no es ni lo como tú ni como yo. Porque quizás yo creo que hay que guardar el sábado, pero no sé cómo guardarlo. Y quizás tú no sabes, todavía no aceptaste que hay que guardar el sábado y lo guardas mejor que yo. Porque yo creí que había que adorar al sábado en vez de adorar al Dios que creó el sábado. Porque hay mucha gente que dice guardar el sábado, pero adora al sábado. Y otra gente que dice guardar el sábado y el sábado hace todas las cosas eclesiásticas que no puede hacer en la semana, la mete el sábado para hacer crecer la empresa de la iglesia. Eso no es guardar el sábado. Eso no es guardar el día de reposo. Pongámonos de acuerdo. Y para ponernos de acuerdo no necesitamos estar en la misma institución religiosa. No, los credos no deben separarnos. No debe haber credos. Debe ser Jesús. Y que el Espíritu nos lleve a toda verdad a través de su palabra. Estamos en un momento, en esta pandemia, Dios ha revuelto a la iglesia cristiana. Y antes parecía como que estábamos cautivos a nuestras iglesias locales. Y ahora desde nuestras casas no solamente estamos con nuestra iglesia local, sino que estamos con la iglesia de otro país. Y no solamente estamos con nuestra iglesia de otro país denominacional, de otro país, sino que empezamos a escuchar a otros pastores también que son de otras denominaciones y que son sinceros también y que Dios los está utilizando poderosamente. Como también en esta pandemia hay personas que están aprovechando esta pandemia para ganar más dinero, para predicar un Dios falso, para predicar el Dios politeísta que condena al mundo y que está mandando esta pandemia para condenar el mundo porque este mundo está tan malo que Dios entonces lo castiga al mundo. Sí, también los hay de esos. Y ojalá que tú y yo no lo seamos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay una sola persona que nos une y es Jesús. Pero ese Jesús tiene que estar conectado con el Padre. Él vino a mostrar la gloria del Padre. Y cuando nosotros recibamos la gloria del Padre mostrada en Jesús, el Espíritu va a habitar en nosotros. Y cuando el Espíritu habita en nosotros, no importa de qué denominación seamos, no importa a qué institución religiosa pertenezcamos, no importa qué tradición religiosa hayan seguido nuestros padres, aquellos que estemos llenos del Espíritu, vamos a estar unidos en el Espíritu, en Cristo y en la verdad. Que Dios te bendiga.